Muchas gracias. Una honra estar en este espacio de la Universidad Andina Simón Bolívar. En mi presentación voy a abordar algunos temas. Primero, algunos elementos fundamentales de la biomedicina de este COVID-19, este virus nuevo que tenemos, para entender la dimensión de cómo se ha producido, cómo circula y cuál es el impacto que está causando en la humanidad en este evento pandémico sin precedentes en la historia reciente. Luego abordaré cómo le encontró al Ecuador este evento, cómo estaba el Sistema Nacional de Salud, cuáles eran las capacidades del Ministerio de Salud después de todos los procesos de reforma que han tenido, y finalmente mostraré cómo ha evolucionado la transmisión de este virus en el Ecuador, cuál es su momento actual, cuál ha sido la reacción de la autoridad sanitaria y cuáles son los escenarios que nos desafían de aquí hacia adelante. En la última parte de esta presentación mostraré un estudio que hemos realizado con el Instituto Geográfico Militar para evaluar la dispersión temporoespacial y buscar algunos de los caminos por los que va a seguir dispersándose este virus, visando encontrar los escenarios más adecuados para una reacción adecuada frente a esto. Quiero recordar que una de las enfermedades más comunes para la humanidad es el resfriado común. Esta condición de secreción nasal, de malestar, de fastidio, de decaimiento que sufre toda la humanidad. Todos lo hemos sufrido y quienes no lo han sufrido en algún momento de su vida lo van a pasar. El resfrío común es una enfermedad causada por varios virus. Entre estos están los rinovirus, los coronavirus, el virus sincitial respiratorio, el adenovirus, varios enterovirus, los virus de parainfluenza, el metaneurovirus y el bocavirus. Estos son más o menos, son varios cientos de virus capaces de causar este resfriado común. Entre estos, miren ustedes, están los coronavirus. Hacemos diferencia de los virus de la influenza que pueden inicialmente causar síntomas parecidos al resfrío común, pero luego causan una enfermedad grave y mortal. De estos hay que destacar que desde el año 2002, en menos de 2 decenios, han aparecido 3 coronavirus con características distintas. El primero fue el SARS, que apareció alrededor del año 2002, provocó como 8,000 casos y 774 fallecidos, pero este pudo ser fácilmente contenido y no se ha vuelto a saber de él. Otro coronavirus que causó alarma fue el MERS, que circuló en varios estados árabes, en Arabia Saudita, y produjo también un brote que pudo ser limitado. Este tuvo la característica de circular entre camellos. Y el último, novel coronavirus, que ha generado lo que estamos enfrentando, la pandemia actual. Diremos que este evento extraordinario para el planeta y para la humanidad ocurre en momentos en que todos conocemos que el grado de inequidad global no solamente que es injusto, dramático, sino obsceno. En realidad hay una polarización de la riqueza dramática y no voy a profundizar en esto porque sabemos que quizás es el momento de la historia de la humanidad en la que mayor polarización de la riqueza existe. Pocos son propietarios de la mayor parte de bienes de capital, de tecnología y de productos, y la mayoría viven en condiciones infrahumanas. Para las autoridades de salud, como la Organización Mundial, es una preocupación permanente la emergencia de patógenos. La característica fundamental de los virus, diremos que los virus son partículas de ARN o de DNA, no son seres vivos en sí mismos, son seres parasitarios, son fragmentos de vida que necesitan siempre de un huésped para reproducirse. Cuando invaden
la célula de un huésped humano o animal, ellos van a dar una señal de reproducirse, de replicarse, y utilizan toda la estructura de esas células para su replicación, pero no pueden vivir por sí mismos. La característica entonces de los virus es la mutación, y cuando evolucionan en distintos huéspedes animales, en distintos huéspedes humanos, en un momento determinado alguno de estos puede volverse patógeno, como ha ocurrido con los coronavirus. En la lista de enfermedades potencialmente epidémicas o pandémicas que tenía la OMS hacia el 2018 estaban la fiebre hemorrágica de Crimea y Congo, el ébola, Marburgo, fiebre de Lassa, el coronavirus del Oriente Medio, síndrome respiratorio agudo grave causado por el SARS, fiebre del Valle del Rift, Zika y una que se denominaba enfermedad X, que resultó ser el actual coronavirus. Observen que todas las enfermedades de la lista de la Organización Mundial de la Salud son enfermedades producidas por virus. Y mirando los coronavirus, estos tienen una capacidad de circular entre distintas especies de animales. Hemos dicho que el MERS circulaba entre camellos, pueden circular entre reptiles, pero estos últimos coronavirus han tenido una especial predilección por los murciélagos y al parecer el último, el pangolín. Los estudios de genoma que se han realizado hasta el momento muestran que la estructura del virus que está circulando tiene un altísimo porcentaje de la posibilidad de venir de un huésped animal. Y esto tengo que decirlo porque muchos de nosotros hemos escuchado la teoría de la conspiración de que fue un virus producido por laboratorio. Parece todo indicar a que este fue un virus que evolucionó a partir de un huésped animal hacia las personas. Estas son las primeras aproximaciones que tuvimos del virus. Esto apareció a final del mes de febrero, cuando estaba todavía en curso. Entonces, preguntábamos qué tan contagioso es. Se estimaba que podría producir un RO, o sea, una contaminación, un contagio secundario de 1 a 3.5 personas por cada infectado. La mortalidad estaba alrededor del 3%. Esto hemos visto que varía enormemente dependiendo de las condiciones sociosanitarias de los países y de la capacidad de respuesta que tienen los servicios sanitarios. El tiempo de incubación se ha mantenido en aproximadamente 2 a 14 días. Se observó que ha habido una rápida dispersión. Una de las características distintas de este virus es la altísima transmisibilidad que tiene, la altísima capacidad de diseminarse en poblaciones humanas. Y la mayor preocupación que tiene todo el mundo es cuánto demora la vacuna. Pues luego tocaremos más adelante, pero con todos los esfuerzos que se hacen y para disponer de una vacuna de uso de salud pública, lo que significa tener una vacuna que se administre a los grupos de riesgo o a los grupos indicados, eso significará al menos un tiempo de 12 a 18 meses. Estos fueron los primeros modelos. Se considera que esto no ha cambiado mucho. Desde los estudios que se hicieron en Wuhan, se mostró que este novel coronavirus, el CO-19, se difunde, era capaz de transmitirse de una persona infectada hasta 1.8 metros, algo más o menos de 2 metros de distancia. Por eso es la indicación de la separación social. Otros elementos relevantes que señalar es que en la fisiopatología que produce la infección del coronavirus vamos a tener una gran estimulación de linfocitos. Las vías de linfocitos van a generar una gran activación de macrófagos y estos van a
circular por dos vías fundamentales. Una vía inmunológica que genera una tormenta de citoquinas y que va a generar toda una respuesta inflamatoria, y otra vía trombótica que estaría causando microtrombos pulmonares, y estos dos elementos, inflamatorios y trombóticos, estarían explicando los cuadros más graves. Y estas son las vías con las que se han usado también medicamentos experimentales. Es bueno decir en este momento que no hay ningún medicamento que tenga base técnico-científica para recomendarlo para la prevención o para el tratamiento. Todos los esquemas terapéuticos que se utilizan hasta este momento simplemente son experimentales y no han superado ese nivel. La capacidad de transmisibilidad es importante. Este es el primer modelo que se observó en Wuhan y se consideraba que en la fase de la epidemia explosiva, cada persona infectada podría producir 2.6 otros infectados. Y después de 5 ciclos, ¿qué significa esto? Que un infectado infectó un segundo a un tercero a un cuarto, y así hasta llegar a 5 ciclos producía 368 personas infectadas. Todos estos elementos son referenciales y hay que comprender que cada escenario, dependiendo de la densidad poblacional, de la movilidad de población, de las características de flujos humanos, van a generar diferencias y variaciones de estos principios. Esta es la característica que se observó desde el comienzo por parte del COVID-19. La epidemia de Wuhan empezó registrando pocos casos, luego llegamos a un acúmulo de casos desde donde se dispara de forma exponencial, hace un crecimiento rápido con carácter epidémico y luego hace una epidemia de carácter explosivo. Es lo que hemos observado en los países que ocurrió esto con tendencia de historia natural, que no hubo una intervención oportuna o adecuada. Podríamos poner en este ejemplo a estas alturas Italia, la zona de Lombardía, Nueva York y Guayaquil, quizás como el peor ejemplo que tenemos de la experiencia pandémica que vamos. ¿Qué tan mortal es el coronavirus de Wuhan como se conoció desde el comienzo, hasta que tomara su nombre actual? Digamos que es un virus de mortalidad intermedia. Hay virus como los de la gripe estacional, que son un poco menos mortales, el de la influenza aviaria que está por ahí. Hay otros más mortales como el SARS, como el de la poliomielitis, como el MERS, como el ébola, y el de la gripe aviar asiática, como el H5N9, entre otros, que pueden producir mortalidades de hasta 50 y 60%. ¿Cuál es la característica fundamental de este virus? Que tiene una mortalidad media, pero que produce casos simultáneos en tal cantidad que superan todas las capacidades de respuesta de los servicios de salud, y esa combinación de elementos es lo que genera el impacto que estamos observando en el mundo. A partir de Wuhan, de la provincia de Hubei, lo que se observó en los primeros momentos fue una dispersión concéntrica. Fueron las vecindades las zonas más afectadas, se dispersó en círculos concéntricos a China, y esto avisaba algunas de las características que veríamos más adelante y que hemos observado en el estudio que les mostraré más adelante. Luego llegó a Japón, llegó a los alrededores y siguió los flujos humanos por las vías aéreas. En la primera fase se dispersó por avión. Este coronavirus tiene algunas características. Los cuadros sintomáticos incluyen 81% de cuadros leves, que pueden ser tratados en casa, pasan sin mayor complicación, que pueden ser aislados y deben ser aislados y manejados en el hogar.
cuadros moderados que requieren atención médica, alrededor de 14% y 5% de cuadros graves. Una mortalidad global de 2 a 3%, siendo que esta se diferencia. La mortalidad es mucho mayor. En mayores de 65 años puede llegar hasta el 15 y el 25%, dependiendo de varios otros factores. Y otro elemento, además de estos sintomáticos, se considera que hay aproximadamente 25% de portadores asintomáticos del virus que son capaces de transmitir. Epidemiológicamente, estos son los de la mayor importancia porque son personas que están aparentemente saludables, están infectadas, pero pueden transmitir el virus. Ese es uno de los elementos cruciales en el combate contra la dispersión del COVID-19. De lo que vemos hasta hoy, los grupos mayores de riesgo son personas de edad avanzada, principalmente los adultos mayores de 65 años, personas con comorbilidades que desarrollan infección y síntomas graves, tienen mayor riesgo de muerte. Sin embargo, adultos jóvenes están siendo hospitalizados en muchos países. En el Ecuador, el grupo de 20 a 44 años es el más frecuentemente infectado y encontramos también morbilidad, inclusive en personas menores de 40 años, mortalidad en personas mayores de 40 años. La mayor parte de fallecidos son adultos mayores, pero también encontramos fallecidos entre 40 y 60 años de edad. Los niños parecen tener menos síntomas, sin embargo, en el Ecuador se ha registrado ya la mortalidad de un neonato. La transmisión ocurre por gotitas respiratorias y por fómites contaminados. Recordemos que el estornudo y la tos van a producir aerosoles. El mecanismo fisiológico hace que se llenen los pulmones de aire, se contraigan los músculos y se empuje el aire a una velocidad de 100 kilómetros por hora. Cuando salen por las vías respiratorias superiores van a ser aerosoles con distintas características. Estos aerosoles van a ser gotas gruesas de 1 a 5 micras, de más de 2 micras, que estas caen rápidamente. Pero hay otras gotas pequeñísimas, estas grandes son las gotas de flush, pero hay otras gotitas mucho más pequeñas, de 0,1 micras, que algunas de estas pueden quedarse flotando y contener virus que están alrededor de los pacientes. Entonces, los pacientes infectados que tosen y que estornudan pueden diseminar en su círculo más próximo virus por estas vías. Pero la mayor vía de transmisión son las secreciones nasales y orales contaminadas que infectan las manos y que se transmiten hacia otras personas por el contacto físico directo. La mayor parte de casos presenta fiebre, aunque puede variar entre 44 y 98%. Presentan tos de 46 a 82%. Esta es la última revisión de todas las series que están disponibles. Falta de aliento, falta de aire, 31%. Este es un signo que debe ser tomado en cuenta de forma muy particular porque anuncia complicaciones. Incluso hay algunos datos que muestran como una hipoxia silenciosa que puede ser detectada por la saturación de un paciente. Incluso cuando no tiene falta de aire, el paciente puede estar haciendo hipoxia silenciosa. Mialgia y fatiga, pérdida de la capacidad de degustar y de oler, y posibles signos de infección temprana. Son síntomas menos frecuentes: la faringitis, el dolor de cabeza, la tos productiva, síntomas gastrointestinales.
diarrea, dolor abdominal, hemoptisis, que eventualmente muestra una enfermedad grave. El espectro clínico puede tener distintas formas que van desde las asintomáticas hacia las formas más graves. Solamente mencionaré esto en función de la orientación clínica que habremos de dar a los pacientes y la demanda que genere el aparecimiento de casos graves para disponer de terapia intensiva, de terapia intermedia y las ventajas o desventajas que representa esto frente a la potencialidad de la mortalidad de estos pacientes. La necesidad de ventilación mecánica y todos estos son elementos que desafían a los sistemas de salud cuando se producen casos simultáneos del modo que estamos observando. En cuanto a la cinética viral, primeros días podemos hacer el diagnóstico con PCR en exudados nasofaringios, la mayor probabilidad que encontremos hasta el 10º día, y luego de esto vamos a encontrar pruebas que detecten anticuerpos IgM o IgG pasados los 10 días. Estos exámenes tienen interpretación y valor diferente. El PCR va a servir para identificar los casos que tienen viremia y que tienen capacidad de transmisión. Las pruebas rápidas que están en discusión sirven para detectar personas que tuvieron la infección y que desarrollaron anticuerpos. Cabe recordar que disponer de datos de encuesta epidemiológica es extremadamente valiosa porque mientras más seropositividad exista en una población, significa que hubo mayor circulación viral y que menor posibilidad de aparecimiento de casos nuevos exista más adelante. Esos son elementos cruciales en estos momentos. ¿A quiénes hacer el test durante esta fase pandémica? Los pacientes hospitalizados que tienen infecciones sospechosas de COVID-19, trabajadores de centro de salud expuestos o con síntomas, esos son las prioridades mayores. Sabemos que hay problemas de disponibilidad de pruebas en todo el mundo, a pesar de que se ha introducido a una velocidad extraordinaria, pero disponer de pruebas es bastante complejo, así que hay que usarlas del mejor modo, con el mejor criterio para aprovechar de forma adecuada. La segunda prioridad son personas que tienen riesgo de complicaciones y que necesitan ser evaluadas de forma adecuada, pacientes en centros de atención a largo plazo, pacientes de mayores de 65 años con síntomas y los primeros respondedores y contactos con síntomas. Luego vamos hacia la comunidad. Cuando estamos en situaciones de transmisión comunitaria como la que ocurre principalmente en Guayaquil y su región de influencia y está ocurriendo en Quito, hay que ir a las comunidades para identificar todas las personas infectadas, aislarlas y evitar la velocidad del contagio que generan estos pacientes circulando en la comunidad. Lo que vemos, el número de fallecidos, el número de casos graves que llegan al hospital, son la punta del iceberg que esconden una base en donde están los casos moderados
y los asintomáticos, que aún no tenemos el dato exacto de cuántos son. Sin embargo, varios estudios sugieren que podrían ser entre 25 y 50% de asintomáticos infectados capaces de transmitir. Aquí está el mayor desafío de los programas de control y de mitigación de estos efectos. Hay un aislamiento para las personas positivas, se hacen PCR, si no tienen sintomatología se manejan de forma doméstica, se aíslan por 14 días y luego deben ser evaluados con 2 pruebas que al ser negativas le damos el alta al paciente. Pero si hay criterios de hospitalización, si hay falta de aire, dificultad respiratoria, síntomas de enfermedad grave, los pacientes deberán ser manejados en el hospital. Solamente voy a mencionar algunos aspectos de la prevención que creo que estamos ya saturados todo de escuchar que nos lavemos las manos, que usemos desinfectantes, que no nos toquemos los ojos. En fin, solamente diré que las medidas higiénicas y las medidas de aislamiento social son las únicas armas que tenemos en estos momentos para enfrentar y reducir la velocidad de transmisión. La reducción del contacto con las personas es obvio por las características de transmisión y solamente mencionar que al parecer este COVID-19 no solo se transmite por vía respiratoria, por la contaminación de secreciones nasales o secreciones orales, sino también es capaz de transmitirse por vía fecal oral, lo que seguramente va a complicar la situación en zonas con bajo saneamiento ambiental como las poblaciones indígenas, las poblaciones periféricas del Ecuador y de muchos países de América Latina. El tema de mascarillas es un debate público sobre para qué usamos las mascarillas y el tema fundamental es que debemos usar las mascarillas porque algunas personas pueden ser infectadas, asintomáticas y la mascarilla estaría reduciendo la transmisión de estas personas hacia sus vecinos, hacia los próximos. Limpiar y desinfectar, todas estas medidas que hemos indicado. ¿Cómo y cuándo llega el COVID al Ecuador? Recordemos que el sistema de salud del Ecuador durante el gobierno pasado tuvo una revolución, fue cambiado todo. El marco legal, se instauró el modelo de atención familiar de salud y comunitario, se estableció una nueva arquitectura institucional en el Ministerio de Salud, hubo una importante inversión en el sector salud, de algún modo el discurso de la salud se transformó en que tenemos hospitales, lo cual en el fondo reflejó simplemente la orientación de la salud hacia la informología pública y no hacia la salud pública. Si miramos de forma global, con varios estudios que hemos realizado, la persistencia y incremento de la desnutrición crónica, la persistencia de focos transmisibles y el deterioro de varios de estos, la emergencia con carácter epidémico de enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión y el cáncer muestran la falta de promoción y de prevención, las epidemias de neoplasias, la violencia y las adicciones, y una de las cosas más dramáticas que observamos en la salud del país es el sinergismo de enfermedades transmisibles y enfermedades crónicas en los mismos grupos de pobreza del Ecuador. Bien podemos decir que hoy los pobres están más enfermos que en el 2007. Tienen más acceso a atención médica, tienen más acceso a medicamentos, pero las enfermedades que tienen generan una carga muchísimo peor de la que tenían anteriormente. El Ministerio de Salud desarrolló una estructura orgánica críptica, por decir lo mínimo. Las características esenciales frente al evento que nos enfrentamos ahora muestran una débil vigilancia epidemiológica,
fueron liquidados del Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez, que era el Instituto Nacional de Salud, el Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria, que controlaba 7 enfermedades con alto potencial epidémico. Desaparecieron los programas de control de enfermedades, las estrategias de salud colectiva que reemplazaron a estas no tuvieron ni estructura ni estrategia, no han evolucionado esas desde el año 2012. Las carreras de salubristas, los puestos en el Ministerio de Salud y el Sistema Nacional de Salud suprimieron los puestos de salubristas, gerentes, administradores de salud. Estos no existen en la cartera de empleo. Los epidemiólogos fueron degradados, mientras los especialistas que atienden individualmente son SP12, funcionarios de nivel 12, los epidemiólogos no llegan a 8 o 9, quedan muy pocos epidemiólogos titulados, la mayoría fueron despedidos y otro buen número migraron a hacer la atención de pacientes. Muchas personas en áreas críticas fueron improvisadas, sin entrenamiento profesional y tuvieron la inestabilidad de ser cambiadas cada 2 años por las leyes laborales que decretó el gobierno. De tal modo que las áreas de salud pública fueron materialmente liquidadas y se perdieron en una serie de otros elementos y consecuencias muy graves. Se establecieron gerentes policiales que centraron el control y el silenciamiento de las unidades de salud. Se establecieron los contratos en los que se incluía un código de silencio. Tenemos en salud un personal sobrecargado y controlado. Se ha degradado el trabajo de los trabajadores de la salud. La orientación de las políticas se ha centrado en la atención a la enfermedad. Se generó una amplia red de servicios básicos y con poca capacidad resolutiva, y los servicios públicos se fortalecieron por la derivación de los elementos y de los pacientes de mayor complejidad desde lo público. Se fueron enormes recursos de salud en esta estrategia. Y a pesar de toda la inversión de casi 42,000 millones de dólares durante el periodo del gobierno anterior, persiste un sistema de salud fragmentado, sobrepuesto y descoordinado. Esta es la estructura del Ministerio de Salud. Es un galimatías. Es un galimatías. Solamente para poner un ejemplo, las funciones básicas de la epidemiología están aquí, acá y acá. Es decir, un sistema que implique hacer vigilancia, dar una respuesta y apoyarse en la prevención y control, tiene que pedir permiso a 3 direcciones. Una fragmentación de esa naturaleza solamente puede generar una debilidad dramática en las capacidades de respuesta. Si miramos de forma global, los efectos de las políticas de gestión ciertamente hicieron que se reduzca la pobreza del 37 y al 28%, la pobreza extrema también se redujo. Sin embargo, en lugar de mejorar las condiciones de vida de las personas que salieron de la pobreza, estas lamentablemente fueron a los grupos de consumo. Se fortalecieron las poblaciones de consumidores. Los pobres pasaron a consumir más y peor. Snacks, bebidas dulces, grandes cantidades de carbohidratos y grasas, y uno de las emergencias de la obesidad que se observa en el país está principalmente en estos grupos. Las coberturas de agua potable, de alcantarillado, no mejoraron en el país. La recolección de basura todavía tiene condiciones deficitarias, de tal modo que los determinantes mayores en lugar se modificaron, pero no se modificaron para mejorar la salud de forma clara. En este escenario, además de toda la crisis socioeconómica que tocaba al país durante el 2020, finales del 2019,
todos los problemas que son de conocimiento público. Enfrentar las claves de una planificación pandémica implicaba fortalecimiento del sistema de vigilancia epidemiológica, plan de respuestas de emergencias y desastres, y he hablado del sistema de vigilancia, y he dicho las condiciones en las que está. No hay un plan de respuesta de emergencia. Hasta este momento no hay un plan de contingencia escrito que nos diga cuáles son las rutas por las que debemos trabajar. Se necesitaría un plan de contingencia hospitalaria y extrahospitalaria, tampoco existe. Investigación y tratamiento de casos, medicamentos para atender casos graves, mantenimiento de servicios esenciales, plan de comunicación, investigación y evaluación. Esta área tal vez hay que reconocer que se ha mantenido y que se ha podido conducir de forma bastante razonable. Este es el panorama del COVID en el mundo. Hay una circulación extraordinaria, prácticamente todos los continentes tienen circulando el COVID excepto la Antártica. Y este ha sido el comportamiento del COVID en el Ecuador. Los primeros casos se detectan hacia el 29 de febrero. Recordemos que un poco antes, hacia mediados de febrero, hubo la sospecha de un paciente procedente de China que podía tener coronavirus. Y quizás ese evento destapó las debilidades que tenía el Ministerio de Salud. Casi de forma anecdótica, podremos recordar que el paciente de coronavirus se murió con una neumonía por hepatitis B. Probablemente vamos a estar en la lista del próximo Nobel de Medicina por ese hallazgo tan extraordinario y estrambótico. Pocos días después se cambió el ministerio, cambió el titular del ministerio, en medio de la crisis, en medio de enfrentar ya el crecimiento del COVID en el 19. Todo eso genera debilidades institucionales frente a la respuesta. En las 2 últimas semanas de febrero, ocurre el caso cero. El caso cero logra ser controlado por el Ministerio de Salud, produce 6 o 7 casos conexos adicionales, pero logra ser controlado. Pero en esa misma temporada llegan turistas, es época de vacaciones en la costa, y la clase media alta y la clase media viajan a Europa, llegan muchas personas de España y de Italia, y en esa fase probablemente pacientes asintomáticos no son detectados en el aeropuerto, se dan algunos eventos sociales en San Borondón, se dispersan casos, y pocos días después coincide con el partido de fútbol, el último de la Copa Libertadores que se dio en Guayaquil, y al parecer todos estos eventos generaron una bomba de tiempo que aumentó la circulación del virus, la transmisión del virus de forma sostenida, hasta que en esta fase hace una forma explosiva para llegar a los 11.183 casos. Habrán escuchado con estupor muchos compañeros de esta tarde que el señor ministro de Salud anunció que tenemos 22.000 casos de COVID en el Ecuador. Yo creo que fue un exceso de entusiasmo del señor ministro, pero lo que podemos decir es que tenemos estos 11.000 casos y un número similar de casos sospechosos. Estos datos y estos análisis que voy a presentar se han realizado con los casos confirmados, es decir, aquellos que tuvieron síntomas clínicos o no tuvieron sintomatología, pero fueron sometidos a un examen de PCR y dio positivo. Lo que voy a mostrar es con los datos confirmados, porque los otros sospechosos nos dejarían en el estado de fe, y la epidemiología de fe no tiene cabida. Esta es la situación de transmisión que tenemos en el Ecuador. Este es el estatus que nos da la última infografía del COE. 11.183 casos confirmados, 560 fallecidos, 12.000 casos negativos, 1.328 en
en observación. Es importante señalar lo que ha ocurrido con la mortalidad. Ustedes observarán que en los últimos días en la ciudad de Guayaquil se reportaron alrededor de 6.703 fallecidos solamente en el mes de abril. Aquí hay que hacer una diferenciación. Los casos comprobados que fallecieron por COVID-19 son 560. Hay un número de aproximadamente 700 fallecidos que son probables. No se pudo hacer la prueba, pero fallecieron con un cuadro que pudo haber sido COVID, pero también pudo haber sido influenza, también pudo haber sido neumonía bacteriana, alguna otra causa, otra etiología respiratoria que cause síndrome respiratorio agudo. Aproximadamente 700 más. ¿Y de dónde sumamos 6.700? Hay que sumar el número de fallecidos habituales y un número de fallecidos conexos derivados por efecto de la saturación del sistema de salud que no pudo atender y que pacientes con enfermedades crónicas, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal que requería de diálisis, EPOC, diabetes, cardiopatías descompensadas, personas que no pudieron ser atendidas de forma adecuada, empeoraron su situación y se produjo un incremento de la mortalidad. Esto está en fase de hipótesis exploratoria. Sabemos que el INEC está estudiando esto, pero es necesario decir por qué se genera una desconfianza enorme. Esta sería una aproximación a explicar el exceso de mortalidad. Se producen muertos por COVID-19, pero tanto la pandemia, con los efectos en el sistema de salud y la disrupción social que causan, produce muertes conexas por otras causas generadas por esta condición. El crecimiento del COVID-19 en número también se vio reflejado en el crecimiento del número de cantones afectados. Entonces hubo un crecimiento epidémico y hubo una dispersión espacial y están afectados hasta el momento del análisis, 15 de abril, 142 cantones del país. Estos son los casos que se han confirmado. La mayor parte están en la provincia del Guayas. Guayaquil es el principal foco, junto con San Borondón, Durán y Babahoyo, que son los primeros cantones que tienen casi 10 días mayores de antigüedad con la transmisión, frente a Quito, que es el segundo foco. Pero vamos a observar qué es lo que está pasando más adelante. Hemos observado la tendencia de mortalidad, que es bastante coherente con el crecimiento numérico de los casos infectados, y estos ocurren en la ciudad de Guayaquil, que es una de las áreas del país de mayor inequidad social. Solamente para recordar, aquí estamos en San Borondón, en donde es comparable a cualquiera de las zonas finas de Miami, con puertos fluviales, con comodidades, y aquí al otro lado está Acuarela del Río, están los suburbios, están las zonas que les llamo la atención. Observen ustedes la trama urbana. Mientras más pequeñas son las manzanas, mientras más apretadas son las casas, muestran el grado de hacinamiento, de degradación urbana en comparación con otras zonas que disponen espacios domiciliarios muchísimo mayores. La geografía nos da pistas dramáticas de la desigualdad y este es un ejemplo de lo que ustedes pueden observar. Frente a esto, conformamos un grupo de trabajo con el Instituto Geográfico Militar. Aquí están los créditos de los compañeros del equipo del Instituto Geográfico Militar, el grupo de geoanalítica de varias instituciones, y hicimos 2 preguntas en este momento orientadas a contribuir a definir cuáles son los escenarios y cómo vamos a enfrentar las siguientes fases del coronavirus.
¿Cuál es el patrón del comportamiento temporoespacial en la transmisión del COVID en el Ecuador? ¿Y qué escenarios epidémicos están conformados y cuáles son sus proyecciones? Mapeamos los primeros focos, Guayaquil, Babahoyo. La siguiente semana epidemiológica ya observamos el incremento de la intensidad de transmisión y aparece un foco distinto, de origen distinto, en Nueva Loja, dependiendo de un paciente holandés. Estos son pacientes que llegan de Europa, estos llegan de España y de Italia, y empieza la dispersión por contigüidad, por vecindad. Cuando observamos estos datos, esta es la cuarta semana epidemiológica, aumenta la intensidad de transmisión en los focos iniciales y se dispersan pocos casos de forma conexa, de forma continua. Se consolidan focos de transmisión en las áreas más antiguas y esta imagen, este mapa, nos muestra la situación más reciente. La altísima transmisión en Guayaquil y estos cantones de la cuenca del Guayas, se ve la dispersión hacia el oeste de Santa Elena y hacia el norte, hacia Manabí, y esta otra zona del centro del país en donde está la provincia de Bolívar, Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi, que son áreas altamente conectadas con Guayaquil por las poblaciones indígenas productores de vegetales y frutas que tienen un contacto permanente. Estos dos escenarios están rumbo a la explosión epidémica. Este estudio de flujos que ha realizado nuestro colega geógrafo Daniel de Cuenca, que está incluido en nuestro equipo, nos muestra la dispersión radial que tiene la ciudad de Guayaquil hacia toda su región de influencia, la conexión con la ciudad de Quito y el resto del país, pues estos flujos son totalmente coherentes con la dispersión territorial que hemos visto hasta este momento. Y esto tiene un extraordinario valor, porque en esta escala nos muestra que la contigüidad, la vecindad y la influencia de los flujos humanos nos da un valor predictivo, y si identificamos un foco de transmisión, vamos a tener alta probabilidad de saber cuáles son los siguientes, dependiendo de su localización, de sus carreteras, de sus flujos de circulación humana. Este probablemente es uno de los primeros trabajos que se hace en cuanto a dispersión temporoespacial del COVID-19. Y aquí tenemos el modelo de aporte de virus que llegan desde España e Italia hacia Guayaquil, cómo Guayaquil está conectado con los flujos y el sistema de conexión de Quito con el resto del país. Aquí está la expresión de un país bicéfalo con una capital político-administrativa y una capital económica que generan flujos de dispersión como los que estamos observando. En este caso tenemos algunos escenarios en este momento. Cantones sin presencia de casos, algunos cantones y zonas con casos esporádicos, algunos otros que ya están con conglomerados y transmisión comunitaria en Guayaquil y sus alrededores, y Quito y probablemente algunos de sus alrededores. Esto va a generar distintas conductas, tanto para la vigilancia epidemiológica como para las acciones de prevención y de control. Vamos terminando ya. En esto hemos establecido algunos rangos. El mayor foco de transmisión está conformado por 6 cantones, Guayaquil y la cuenca del Guayas, en donde tenemos rangos de prevalencia muy alto que varían entre 82.11 y 305. Aquí habitan 3.106.000 personas. Un rango alto de 8 cantones,
en donde habitan 3,5 millones más. Estas son zonas de alta transmisión, en donde probablemente, escuchen, voy a decir con mucho cuidado, probablemente la transmisión se está estabilizando. No tenemos datos actualizados. Existen aproximadamente 19,000 pruebas que todavía no han sido reportadas. Sin embargo, consideramos que este estudio que hemos hecho va a mostrar una tendencia. Tenemos zonas de alta transmisión, de media transmisión, que tienen un alto potencial epidémico, que están las provincias de Santa Elena, Manabí y seguramente Esmeraldas hacia el norte, que son los próximos escenarios de epidemia en crecimiento. La ciudad de Quito tiene un crecimiento sostenido, no explosivo, pero sostenido, pero los impactos de morbilidad se verán en los próximos días y semanas. Y tenemos un área que es de especial preocupación, en donde hay casos ocasionales o no hay casos, o no hay transmisión. Aquí están más de 11 millones de personas. Este es un área que está virgen con toda la potencia de seguir produciendo epidemia. Entonces, esta zona de alta transmisión va a estabilizarse y probablemente reducir la transmisión en los próximos días. La zona intermedia está en crecimiento, el centro del país con las provincias de alta población indígena, Santa Elena, Manabí y Quito, y estas otras zonas que hoy no tienen transmisión y que podrían estar en la tercera oleada. Cada uno de estos escenarios exige acciones distintas. Y una de las preocupaciones que tiene nuestro grupo de trabajo es esta necesidad, esta presión enorme que se está advirtiendo de liberar las acciones. Entonces, nosotros recomendamos, en las zonas de alta transmisión hay que hacer estudios seroepidemiológicos de prevalencia para identificar qué porcentaje de la población fue infectada y cuál es el potencial de producción de casos. Si puede producir casos ocasionales que puedan ser manejados por los servicios de salud. Esta segunda zona que está en potencialidad epidémica creciente, y esta tercera que sería la reserva epidémica, que todavía quedan enormes poblaciones, 11 millones de personas totalmente susceptibles a la transmisión y que representarían la tercera oleada pandémica. De tal modo que esto significa disponer de bases técnico-científicas para pensar muy bien qué zonas pueden ser liberadas y en qué zonas se pueden reanudar algunas actividades críticas. Hasta aquí es el mensaje que quería traerles. Muchísimas gracias por su atención y a sus órdenes para la discusión y preguntas que pudieran surgir de esta intervención. Agradecemos la participación de Marcelo Aguilar y damos paso a Fernanda para que nos ayude con las preguntas para el panelista. Les recordamos también que ustedes pueden hacer sus preguntas a través del chat y que les invitamos a llenar la encuesta de satisfacción que en este momento estoy colocando en el chat. Su opinión es muy importante para nosotros. Fernanda, por favor. Muchas gracias, Gaby. ¿Me escuchan bien? Sí, se te escucha bien. Muchas gracias. Marcelo, muchísimas gracias por su exposición. Tenemos varias preguntas, tanto de quienes se han conectado a través de la plataforma Webex como quienes nos siguen en Facebook Live. Voy a hacer un barrido general de todas ellas para que luego usted nos pueda ayudar con una nueva exposición en la que se puedan abordar algunas de ellas o si es posible todas. Las primeras preguntas están relacionadas con la teoría conspirativa o la crítica a la teoría conspirativa. Se plantea de qué forma, si no existe tal teoría conspirativa sobre una ciudad capital de China como Pekín, con casi 22 millones de personas, existe una prácticamente nula infección en esta ciudad. Plantean que cómo podría explicarse la no transmisión comunitaria en esta ciudad desde la concepción de la pandemia. Luego preguntas más específicas en relación a algunas medidas de protección, como mascarillas de tela, por ejemplo, o como la utilización de guantes, si tiene sentido. Por otro lado, se plantea frente a las
afirmaciones de que la salud de los y las ecuatorianos ha empeorado a partir del 2007, y cómo eso se explicaría cuando aparentemente, según algunas cifras, habría una reducción de la pobreza del 37 al 28%. De la misma manera se plantea preguntas relacionadas a las tasas de letalidad, así estas serían más alarmantes que en otros países y ciudades. Si usted considera que en estos tiempos, pese a las medidas de aislamiento social, sería posible favorecer mecanismos de participación ciudadana y cómo deberían ser estos mecanismos. Por otro lado, se plantea de qué forma podríamos evitar caer en una medicalización tan radical frente a un contexto de pandemia. Y luego existen algunas otras preguntas sobre qué significaría este aplanamiento de la curva y qué opina usted sobre estudios Centinela para esta pandemia, cuáles serían sus límites. Muchos saludos le envían también del equipo del Organismo Andino de Salud. Comentan que tuvieron la oportunidad de trabajar con ustedes en zonas de Playa y Frontera. Y finalmente el tema de los asintomáticos, ¿no? ¿Cuáles serían los retos, las posibilidades de trabajar con el tema asintomático? Críticas al sistema de salud, a los abordajes mercenarios, a la sobreexplotación de algunas opciones. Eso, Marcelo querido, por lo pronto. Muchísimas gracias, María Fernanda. Bueno, el tema de COEs cantonales, COEs provinciales y cuáles serían la función de los COEs. No me da micrófono. Está con micrófono ahora. Ahí, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, pues saludarles a mis compañeros de Logras Cono. Esa fue una experiencia extraordinaria. Trabajamos en las fronteras andinas de 4 países, Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. En las fronteras en donde estaban los peores indicadores sociales de mayor pobreza, de falta de servicios de salud, estaban los grupos armados irregulares de Venezuela, Colombia, Ecuador, y era una locura trabajar en esas comunidades que no sabían si la gente iba a estar viva al día siguiente, y decirles que usen mosquitero y que tomen la medicación y que limpien la casa para evitar los mosquitos. Sin embargo, lo logramos. Yo quiero recordar que el Ecuador fue enormemente exitoso en esos elementos, y tomo esto porque voy a retomar el tema comunitario. Ese fue un programa de control con la comunidad en los países andinos. Fuimos tan exitosos en manejar esto que el Ecuador fue campeón de control de la malaria en el año 2009 y en el año 2011 por el trabajo que realizamos con los compañeros del Organismo Andino de Salud. Les digo esto como un mensaje que, a pesar de las condiciones más adversas, más tremendas, los seres humanos comprometidos que trabajan con sus hermanos, con sus comunidades, con respeto, como iguales, son capaces de tener efectos extraordinarios. Yo creo que esas experiencias son válidas para retomar frente a este momento que estamos viviendo. Sobre la pregunta de Beijing, ¿qué pasó en Beijing? Hay que tomar en cuenta algunos elementos. Cuando se dispersó hacia Beijing, los pocos casos que pudieron llegar a Beijing fueron manejados con un sistema de policía médica, de inteligencia militar, con una rigurosidad, con una violencia dramática. Entonces fueron brutalmente aislados, al igual que en Shanghái, al igual que en todas esas zonas. Cuando llegaron hasta allá, recordemos que Wuhan y la provincia de Hubei había sido totalmente cercada en una acción sin precedentes en el mundo, sin precedentes. Se hizo un cerco epidemiológico y se hizo un cerco de paralizar 40 millones de personas. Eso posible solamente con un sistema como el chino. Entonces, eso
al parecer redujo toda potencialidad y los casos que llegaron más hacia el norte fueron totalmente cercados. Ahora, otro elemento que hay que considerar es la relatividad de las informaciones que da China. Es real que los temas de transparencia son complejos de ser evaluados, han hecho cosas extraordinarias, sin embargo, el costo para países como el nuestro, en donde consideramos los temas de derechos humanos, donde consideramos el respeto a las personas, serían impracticables en la mayor parte de países de Occidente. Entonces, yo pondría esos dos elementos más bien como temas de discusión: la rigurosidad del sistema de vigilancia. Recordemos que China hizo algunos aplicativos telefónicos que le pusieron color a la pantalla del teléfono conforme la condición de salud y la temperatura de las personas. En China yo diría que en este momento se vive ya una suerte de feudalismo electrónico. El control es absoluto sobre todas las personas. Y los sistemas que estamos viviendo en estas organizaciones sociales van por ese camino. Saben cuánto gastamos, en qué gastamos, a través de las tarjetas de crédito, a dónde vamos. Los teléfonos móviles son capaces de dar las ubicaciones, los circuitos de circulación. Es decir, vivimos en sociedades totalmente controladas por la vía electrónica, y quien dispone de esa información es el que tiene los poderes. Entonces, tomaría estos elementos más bien para una discusión. Las mascarillas de tela son las más adecuadas. Pueden ser hechas en casa con tela quirúrgica, con telas de algodón, con formas, simplemente pueden ser trabajadas en casa, son sencillas, ¿no? Hay que hacer un cuadrángulo, hay que hacer un cosido, no requieren mayor tecnología, requieren cierta creatividad y habilidad, y las mascarillas de tela van a proteger en este sentido a otras personas de quienes puedan ser portadores asintomáticos de la infección. Al final del día se llega, se lava con agua y jabón, se pone al sol y ponemos el reemplazo. 2 mascarillas para cada persona van a ayudar. Y tenemos que considerar que en estas medidas de prevención no van a ser durante esta fase de aislamiento, van a ser por mucho tiempo, incluso cuando tengamos vacuna. Cuando tengamos vacuna serán los grupos prioritarios los que reciban vacunación. Seguramente los mayores de 60 años, probablemente las mujeres embarazadas, las personas con comorbilidades. Pero para que llegue a la población general tardará más tiempo todavía. Entonces las medidas de aislamiento social y la práctica higiénica para reducir la transmisión van a ser parte habitual de nuestra vida futura en lo que vaya quedando de la sociedad y del planeta, porque los impactos más allá de la salud van a ser dramáticos en el orden social mundial. Ciertamente que puede ser un paradoxo esto de la reducción de la pobreza y de los efectos negativos en la salud. ¿Qué es lo que pasó en los populismos progresistas en América Latina? Se hizo y se tomaron acciones importantes para reducir la pobreza a través de la redistribución de recursos. Los pobres pasaron a tener más recursos, pero no mejoraron sus condiciones de vida, no mejoraron sus estilos de vida para bien, para la prevención de la salud, para mejorar sus condiciones de alimentación, su atención a la salud. Fueron transformados en consumidores, queridos amigos. Fueron transformados en consumidores. Si hace 6 años ustedes preguntaban en qué se gastaba el bono de la pobreza en la ciudad de Guayaquil, yo les cuento que en 3 cosas: en cerveza, en cosméticos y en teléfono. En la ciudad de Guayaquil. Mientras que algunas zonas altoandinas de la provincia de Bolívar, de la provincia de Tungurahua, reinvertían. Se juntaban 6, 7, 8 personas, ponían su platita, compraban animales, engordaban animales, hacían alguna inversión productiva, y esos pueblos mejoraron su condición. Pero los pueblos de la costa
que eran pobres, hoy están más pobres, se vincularon con el micronarcotráfico. En ellos van a encontrar altas tasas de diabetes, de hipertensión, de VIH, de hepatitis B, de dengue, de Zika, de mal de Chagas, de enfermedades de transmisión sexual, de violencia y de adicciones. Es dramático. Si usted ve la periferia de Esmeraldas, la periferia de los Guasmos, la periferia de Quevedo, son situaciones brutales, dramáticas. Entonces, la salida de la pobreza tiene que estar acompañada de educación, de orientación, para que la gente pueda realmente utilizar esos recursos para beneficiarse a sí mismo y a sus familias, y no para beneficiar a la industria, al comercio y a los grupos de poder, que en última instancia son los que más acumularon durante ese periodo. El tema de la medicalización y de la falsa propaganda. Yo recuerdo mucho a Eugenio Espejo cuando hablaba de los falsos médicos. Pues en estos periodos de crisis, el miedo hace lucrar a los sinvergüenzas y hace lucrar a los inmorales, porque nos venden plantas, nos venden cloroquina, nos venden casi cualquier cosa. Son capaces de cualquier cosa. Recordarán que hace 2 semanas un médico en Guayaquil tenía la cura para el Zika, el chikungunya, el dengue y el COVID-19. Una maravilla. Más o menos así como el vendedor de sueños, ¿no? La uña de la gran bestia, la manteca de culebra y todos los efluvios venidos de la Amazonía. Da lugar para cualquier espacio, pero es el miedo. Una de las cosas que hay que decir es que en este momento, y voy a insistir, no existe ningún medicamento que pueda ser recomendado ni para la prevención ni para el tratamiento de las diversas formas del COVID-19. Entonces, lo que tenemos en este momento es distanciamiento social, medidas higiénicas y el respeto por los demás. Es todo lo que tenemos en este momento y con eso tenemos que luchar. Si es que usted va a la farmacia a comprar mascarillas, no tengo mascarillas, pero tengo gel. No tengo gel, pero tengo vitamina C. Pero si no tengo vitamina C, tengo vitamina B. La industria farmacéutica camina siempre un paso adelante para buscar formas de vender cosas que son innecesarias. Entonces la conciencia social es muy valiosa en este momento. La participación social debe tener varios elementos. Primero, el orden y la disciplina. Creo que tenemos que ser conscientes de nuestras acciones va a depender la protección de nuestros semejantes, de nuestros vecinos, de nuestro prójimo y de toda la gente que nos rodea. Es nuestra actitud. Ahí tenemos que hacer conciencia que de lo que yo hago va a depender la salud de los otros, y de lo que los otros hagan va a depender la mía. Tiene que haber una correspondencia fundamental. Creo que la solidaridad tiene que ser fundamental. Muchos de nosotros estamos pasando el aislamiento en amplias casas, con jardines llenas de libros, con buenos alimentos. Tenemos tiempo para cocinar, tenemos tiempo para pasarla bien, para reflexionar. Pero imaginen lo que es pasar el aislamiento en una ciudad de Flor de Bastión en Guayaquil, en un cuarto de 8 metros cuadrados con 5 personas, en una chapa de zinc por techo, a 36, 38 grados, sin alimentos, sin agua. Creo que es un momento fundamental de la solidaridad, porque la mayor parte de nuestros hermanos ecuatorianos la está pasando muy mal. Y creo que debemos ser solidarios y contribuir por las vías adecuadas, por las vías sociales, con nuestros vecinos, empezando con nuestros vecinos que necesitan. Creo que también es tiempo de reflexionar cómo ha sido el planeta y cómo podría ser. ¿Cómo podría ser? Un planeta tan desigual, una sociedad tan desigual, es inviable, es inmoral, es obscena. Tenemos que mirar hacia adelante en los tiempos que la cuarentena nos permite, y con la sensibilidad humana
que nos es necesaria en estos momentos. Los puestos centinela en la vigilancia epidemiológica comunitaria son fundamentales, compañero, el compañero que preguntó. Eso es esencial. Alguien decía en estos días que para controlar las epidemias hay que salir a los barrios para que los hospitales no se llenen. ¿Cuál es el elemento fundamental en esta fase? Hay que identificar las personas que tienen síntomas sospechosos de COVID-19. Tiene que llegar alguien y hacerles una prueba. Hay que tomar pruebas a las personas alrededor de ella, a los contactos más cercanos, a su familia, a sus vecinos. Identificar en un barrio cuáles son las zonas de mayor circulación. Si hay una tienda, si hay un puesto de reunión, si hay algún sitio a donde va la gente. Identificar el tránsito de flujos a nivel local. Identificar una zona de influencia a partir de ese caso y tomar pruebas rápidas a los sintomáticos, a los sospechosos y a un número determinado de asintomáticos. Es importantísimo tener esa información para saber proyectar los escenarios con seguridad sin causar un desastre. Si es que en un momento determinado liberamos las acciones de restricción social, liberamos las acciones de recomendación de disminución de contacto, puede ser una tragedia peor de la que hemos vivido. Recuerden que el Ecuador tiene las tasas más altas de transmisión y las más altas tasas de mortalidad. Realmente es una vergüenza lo que hemos vivido y es consecuencia de cómo quedó un sistema de salud que fue orientado a la enfermología pública, no a la salud pública, y que requiere urgentemente recuperar sus capacidades de salud pública, la vigilancia epidemiológica, la vigilancia en salud, la formación de cuadros en salud pública, de epidemiólogos. Recuerden que durante los últimos años la salud pública estuvo clasificada como medicina alternativa y complementaria, junto con las medicinas ayurvédicas, la acupuntura, el chamanismo. Todas esas tienen un valor, pero a la salud pública le pusieron como educación, como medicina complementaria. ¿Qué significó eso? Que no haya reglamento, que no se pudiera formar, que el sistema de educación ecuatoriano, que la universidad ecuatoriana no pudiera formar profesionales en salud pública, cuando este país ha contribuido con verdaderas lumbreras en la medicina social y colectiva para América Latina, y en el Ecuador en los últimos años hemos podido formar gente para la salud pública que bloquearon esto. Los epidemiólogos, los salubristas fueron entendidos como enemigos de la revolución, y el plan del gobierno anterior fue reemplazarlos con profesionales venidos de Cuba y de Venezuela, claro, para controlar el sistema de salud. Después de haber gastado 42.000 millones de dólares, quedó un desastre, compañeros. Mientras enfrentamos al COVID-19, tenemos que luchar por recuperar un sistema de salud acorde a lo que manda la Constitución, que tiene capítulos decentes, y acorde a lo que manda la necesidad social y la decencia de este país. Hay que recuperar el sistema de salud. Es un esfuerzo fundamental del que no podemos perdernos. El tema de los asintomáticos va a ser un desafío. Ese va a ser un desafío. Y el modo que tenemos de enfrentar eso es teniendo datos. Hay que hacer encuestas epidemiológicas adecuadas. Hay que hacer análisis de prevalencia de personas con anticuerpos en zonas de alta transmisión, de media transmisión y de baja transmisión, y relacionar con el perfil clínico de la enfermedad, casos graves, casos moderados, casos leves y casos asintomáticos. Con eso podremos tener algunas pistas para tomar las decisiones adecuadas que tenemos. Ojalá tuviéramos epidemiólogos y salubristas comandando esto, porque los improvisados que estuvieron antes hoy han sido reemplazados con personas que pueden ser respetables en su perfil profesional, pero no es igual tener profesionales que conduzcan una crisis
que ya estuvieron en combates anteriores. Aprender con los errores en medio de una pandemia de esta naturaleza, de un evento adverso de este tamaño, de esta dimensión, van a costar vidas humanas. Y eso no se puede hacer. Hay que convocar a la gente más capaz, hay que convocar a la gente más experiente y más proba para que conduzca esta nave en medio de semejante tormenta y de semejante desastre. Esto recién comienza, compañeros. Esto es de larga duración y hay que amarrarse los machos para enfrentar lo que viene. Muchísimas gracias, Marcelo, por todas las respuestas. Hemos seguido recibiendo más preguntas y más comentarios. Lastimosamente por el tiempo yo no creo que vamos a lograr responder a todos ellos, pero me gustaría al menos mencionar a los que hemos recibido posterior a la intervención de Marcelo. Se pregunta sobre el escenario epidemiológico de Manabí, qué esperar, de la misma forma que esperar en Esmeraldas y en las provincias amazónicas con pueblos y nacionalidades indígenas. De la misma forma, en esta línea, sobre las ciudades que usted ha llamado como ciudades vírgenes, ¿cuál sería la acción epidemiológica responsable para evitar escenarios tan graves como el de Guayaquil? ¿Cuál sería el rol del primer nivel de atención en salud en una pandemia como esta? Nos preguntan también si existen y si se han dado, aunque quisiera recordarles que varios de estos temas sobre los que ustedes están preguntando se abordarán en webinars y en conferencias posteriores de este mismo ciclo de conferencias virtuales. Por ejemplo, sobre estudios comparativos según inserción social, grupos sociales y económicos, capacidad adquisitiva. Por otro lado, algunas reflexiones se comparten en torno al feudalismo electrónico, a la biopolítica y a la psicopolítica. Se pregunta sobre las áreas rurales, si existe diferencia en la transmisión, en las tasas de mortalidad y de transmisión en áreas rurales. ¿Qué va a pasar con la extensión de la cuarentena, los disturbios del orden social, entre comillas? Y una pregunta final, si el 80% de los casos leves deben ser manejados en casa, ¿cómo eso es posible si se denuncia una realidad de precarización de la vida y de hacinamiento? Marcelo, querido, si podemos mencionar sobre algunas de ellas, algunas reflexiones finales para ir cerrando esta conferencia virtual, e insisto que, por ejemplo, el tema de pueblos indígenas, el tema de estudios comparativos en América Latina por inserción social y económica y segregación social, se tratarán en conferencias de las siguientes semanas. Gracias, María Fernanda. Voy a tomar algunos de los puntos que pueda responder rápidamente. En las zonas que van con potencial epidémico, creo que hay que profundizar las acciones de restricción social. Santa Elena, Manabí y Esmeraldas tienen que ser restringidas socialmente y aumentar todas las capacidades de atención que van a tener en los próximos momentos esas acciones. Y al igual, yo tengo una preocupación especial por las provincias del centro del país. Tengo informaciones de algunos compañeros, especialmente del Cantón Colta, que hay una transmisión enorme, hay casos muy graves que ya ni siquiera llegan a los servicios de salud. Hay fallecidos que están siendo sepultados en los patios, en las chacras de las casas de los campesinos, de los indígenas. Es una situación dramática. Creo que en esas zonas tienen que haber un incremento de la disciplina social, tiene que haber un trabajo mucho más profundo, acompañado, aparejado de una asistencia social efectiva, racional. Esa gente necesita alimentos. En casos de situaciones críticas como las que describí en Guayaquil, las personas infectadas tienen que ser llevadas a estos hogares de pacientes sintomáticos no graves como el que se está organizando en Quito. Esperemos que en Guayaquil ya la capacidad haya mejorado. En la primera fase no hubo nada de esto, ¿no? En la primera fase, el primer golpe que ha recibido no hubo nada de esto. Sin embargo, creo que paralelamente se han ido ya desarrollando estas capacidades
En esos casos, las personas deben ser llegados a estos hogares de pacientes en donde todos están infectados con COVID-19, no desarrollan formas graves y tienen que pasar un aislamiento de 14 días. Hay diferencias en la velocidad de transmisión dependiendo de la densidad poblacional. Mientras mayor contacto haya entre personas, y esto ocurre en zonas de mayor contacto, de mayor densidad poblacional, la velocidad de transmisión es muchísimo mayor. Las zonas dispersas tienen menos velocidad de transmisión, pero una de las cosas que se observan en enfermedades transmisibles respiratorias, por ejemplo, en zonas que tienen una morfología longitudinal de poblamiento. ¿Qué significa esto? Las familias indígenas en la Amazonía que viven a lo largo de los ríos, que viven a lo largo de las carreteras, la transmisión es más lenta, pero es más efectiva, porque los hábitos sociales hacen que se visiten una familia a la siguiente y que la posibilidad de transmisión sea muy efectiva durante la visita. Entonces, esas zonas tienen menos acceso a servicios de salud. Cuando llegue la transmisión en esa zona, seguramente el impacto va a ser muchísimo más grave, muchísimo mayor, por la dificultad, por el menor acceso a los servicios de salud que tiene. Obviamente, la determinación social y económica va a ser marcante en cuanto a la probabilidad de infección y a la probabilidad de morir y a la probabilidad de recuperarse de estas infecciones. Lo que yo marcaba, los estratos sociales van a marcar en los próximos días con el equipo del Instituto Geográfico Militar y otros técnicos tanto de la Universidad Central como de la Universidad de Cuenca. Vamos a trabajar ya en los modelos urbanos, vamos a bajar al modelo del barrio porque queremos establecer algunas informaciones técnico-científicas básicas para que sea más efectiva la respuesta comunitaria desde los barrios y de ese modo tratar de descongestionar los hospitales y las terapias intensivas. Si es que detectamos precozmente a los infectados, somos capaces de reducir la transmisión. Si tratamos precozmente a las personas que tienen signos graves, vamos a reducir las formas graves y la mortalidad. Tenemos que trabajar en el primer nivel con las comunidades porque esa es la clave de la respuesta en los próximos meses de enfrentar la pandemia. Muchísimas gracias, querido Marcelo. Muchísimas gracias a todos y todas los asistentes a esta conferencia virtual. Queremos recordarles que el área de salud convoca y tiene actualmente vigentes los siguientes programas académicos del postdoctorado en salud colectiva, del que justamente algunos de nuestros conferencistas son partes, que está coordinado por el doctor Breil, y co-coordinado por mi persona, el doctorado en salud colectiva, ambiente y sociedad, coordinado por el doctor Jaime Breil, la maestría en epidemiología y salud colectiva, la maestría en acupuntura y moxibustión, la maestría en trastornos del desarrollo infantil y en una siguiente convocatoria las maestrías en agroecología, la maestría en evaluación de impactos en salud colectiva y ambiente, la maestría en alimentación y salud colectiva y la maestría en salud adolescente y juvenil. De la misma forma, en la siguiente diapositiva, si me ayudan por favor haciendo el cambio, les hemos puesto algunos de los links de los programas de investigación emblemáticos del Observatorio de Salud Colectiva, Ambiente y Sociedad, que les invitamos a visitar, en el que estaremos difundiendo la información y los videos de las siguientes conferencias virtuales: el programa Andina Ecosaludable, el CIDAP Salud, Centro de Investigación y Laboratorios de Evaluación de Impactos en la Salud Colectiva, y el programa de Radio Quilombo Ciencia con Conciencia. Les dejamos entonces con todos estos links. Agradecerles una vez más, hemos tenido una concurrencia importante. Les recordamos que el siguiente jueves tendremos una nueva conferencia virtual, que quienes ya se han inscrito no requieren inscribirse nuevamente, que el link les llegará directamente a sus correos electrónicos para que puedan conectarse, y que esperamos que puedan seguir este espacio de discusión y encuentro que durará algunos meses más. Desde el área de salud de la Universidad Andina les agradecemos. Sabemos que
Este es un deber, un imperativo ético para una academia comprometida con sus pueblos, con sus comunidades, como es el caso de nuestra universidad. Finalmente, darle paso a Gaby para algunas indicaciones finales y nos veríamos el próximo jueves. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fer, y agradecemos la conferencia dictada el día de hoy. Les invitamos en primer lugar a ayudarnos con el registro de la encuesta final. Su opinión es muy importante para nosotros. La estaremos colocando en este momento en el chat. Es muy importante su opinión para que nosotros podamos seguir generando eventos de calidad. Les invitamos también a nuestros próximos eventos. Estamos desarrollando un curso de fundamentos de la docencia en línea. El enlace a este curso lo estaremos colocando también en el espacio de chat en el caso de que ustedes quieran inscribirse. Este curso estará comenzando en el mes de mayo. Asimismo, invitarles a la siguiente conferencia que se relacionará con los aspectos éticos derivados de la respuesta de la pandemia al COVID-2019. Si usted ya se encuentra inscrito, no debe volver a realizarlo. Si aún no se ha inscrito, puede hacerlo a través del siguiente enlace. Las presentaciones han sido enviadas a través de esta plataforma y se encuentran también disponibles en el enlace a SlideShare que se les entregó. Ambos formatos son descargables. Les agradecemos muchísimo por su participación y les esperamos en los próximos eventos. Buenas noches.